más a mi devocional en casa. Esperamos que el consejo que trae hoy Dios para tu vida sea de bendición para tu vida. Y vamos a estar leyendo ahí en el libro de 1 de Pedro 2, del 9 al 12. El tema de nuestro devocional es elegidos por Dios. Y dice la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Fíjate, imagínate en un salón del reino donde están reunidos todos los del séquito, todos los del reinado, están reunidos reyes, príncipes, todos los de la clase social alta. Y imagínate al rey y en sus pies hay un cofre, y cada cierto tiempo el rey se inclina y palpa lo que hay en el cofre. ¿Qué habrá en el cofre? Joyas, diamantes, oro. El apóstol Pedro nos está diciendo qué es lo que hay en ese cofre. Dice que nosotros somos escogidos por Dios, somos real sacerdocio, somos un especial tesoro. Lo que hay en ese cofre somos nosotros, cuidados por nuestro Padre que está en el cielo. Dice el apóstol Pedro en este pasaje de las Escrituras: es extraordinariamente alentador y refleja el gran destino de cada creyente. Nos habla de nuestro llamado a ser embajadores, a proclamar los atributos de Dios, proclamar el reino de Dios y vivir vidas que demuestren su bondad. Dice, para que otros puedan ver y experimentar su gran amor. Nos está diciendo ahí el versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Para qué? Para que en los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Te das cuenta que es importante lo que nosotros reflejamos a través de nuestras vidas, lo que nosotros reflejamos a través de nuestro testimonio? ¿Para qué? Para que cuando hablen de nosotros, glorifiquen a Dios. Dice, a veces los creyentes hablamos del real sacerdocio. Dice, en los tiempos del Antiguo Testamento el pueblo se acercaba a Dios directamente, no se acercaba a Dios directamente sin que acudía un sacerdote que servía como intermediario entre ellos y Dios. Recordamos que antes el único que podía entrar al lugar santo y tener comunión con Dios era el sumo sacerdote. El pueblo no podía tener una comunión directa con Dios. Pero cuando Jesús vino a la cruz del Calvario, Él rompió todo eso y nos dio acceso directo al Padre. Fue a través de la muerte de Jesús en el Calvario en la que nosotros pudimos tener acceso al Padre, en la que nosotros podemos tener comunión directa con Dios. Dice, además se nos ha dado la responsabilidad de unirnos a Cristo en su obra sacerdotal, de reconciliar a los pecadores con Dios, de reconciliar al mundo con Dios. Esa es la responsabilidad que se nos ha dado. Dice que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda nueva criatura. ¿Para qué? Para que vengan a los pies de Dios. Como sacerdotes, como real sacerdocio, también tenemos responsabilidades con Dios. Y es traer a los pecadores a sus pies, a la luz.
Dice, con la victoria de Cristo en la cruz, todo cambió. Y ahora podemos entrar directamente a la presencia de Dios sin temor. Dice Hebreos 4:16. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Acerquémonos, dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Qué bonito. Todo lo que nosotros vemos, quizás la muerte de Jesús como una muerte en la cruz y ya, pero no sabes todo lo que pasó o todo lo que se rompió en la cruz, que ahora nosotros podemos tener acceso a Dios, podemos tener acceso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, como Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz, nosotros debemos ser testigos para un mundo que nos está observando, no solo por nuestras palabras, sino también por nuestras acciones, por la forma que llevamos nuestros negocios, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo criamos a nuestros hijos, cómo tratamos a las personas, a nuestros vecinos, a todos los que nos rodean. Nosotros debemos de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que Dios pueda ser glorificado a través de nosotros. Nosotros debemos de ser, dice, un real sacerdocio. Fíjate, hay una ilustración, más adelante te lo voy a decir para que comprendas. Cuando los reyes o los hijos de los reyes, y todo esto en la televisión, desde chiquitos a ellos se les empieza a entrenar cómo deben sentarse, cómo deben hablar, cómo deben caminar, cómo deben saludar, cómo deben expresarse ante la gente. ¿Por qué? Porque son hijos de los reyes o son hijos de los futuros reyes. Es así con nosotros. A través de la palabra de Dios, a través de toda su palabra, Él nos da las instrucciones de cómo nosotros debemos conducirnos delante de Él, cómo debemos conducirnos ante la sociedad, cómo debemos hablar, cómo debemos de vestir, cómo debemos de expresarnos. ¿Por qué? Porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, solo cuando volteamos hacia Jesús podremos reflejar su bondad y su verdad. Hemos sido elegidos para que podamos declarar sus alabanzas. Estábamos ciegos, pero ahora vemos. Estábamos en tinieblas, pero Él nos llamó a su luz admirable a través del Señor Jesucristo. Dice, estábamos perdidas en un desierto oscuro, pero luego fuimos arrancados de ahí y puestos en calles de oro, en un mar de cristal, dice, que brilla bajo el esplendor del Hijo de Dios. Y según este versículo hay un propósito para nuestra salvación. Se nos ha dado el honor de declarar las alabanzas a Dios. A Dios le gustan las alabanzas, a Dios le gusta la adoración. Dice, los redimidos que adoran a Dios son considerados un real sacerdocio. Los redimidos que adoran a Dios son considerados una nación santa, una nación que fue adquirida por Dios. Dice, el apóstol Pedro también había sido un hombre simple, sin preparación en las escuelas religiosas, rabínicas, un pescador de Galilea, pero cuando Jesús lo llamó y le dijo, sígueme. Sin embargo, ese mismo Pedro, a pesar de su crianza, a pesar de su poca educación y de los fracasos que experimentó a lo largo del camino, dice que el apóstol Pedro pudo afirmar que aquellos que siguen a Jesús son linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa y pueblo adquirido de Dios, por Dios. A veces creemos que porque no tenemos estudios, no tenemos educación, no somos buenos a veces para explicar las cosas, creemos que no podemos ser usados por Dios. Dice, pero Él vino a lo más vil y despreciable de este mundo. ¿Para qué? Para que Él pueda ser glorificado, para que Él pueda ser exaltado. El apóstol Pedro era un pescador. Dice, era un pescador de peces, pero Dios le hizo pescador de hombres y le dio las llaves del infierno, del Hades. ¿Te das cuenta de lo que Dios puede hacer cuando tú te dispones a ser usado por Dios? Cuando tú te entregas a la voluntad de Dios. Dice, por medio de Jesucristo, toda la gente, sin importar su educación, su crianza, su género o su etnicidad, puede ser parte de la familia de Dios y ser usada por Él. Convertirse en la posesión especial de Dios es para todos los que creen en Jesús. ¿Qué significa para ti ser escogida por Dios? Ser una nación santa para Dios. ¿Qué es lo que significa para ti? Dice el versículo 12. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes. ¿Para qué? Aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Y este llamado es a vivir una vida sobrenatural, a vivir una vida en obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo y somos tentados por este mundo, somos tentados por las cosas de este mundo. Pero dice, compórtense como real sacerdocio, compórtense como dignos de ser hijos del Rey, para que cuando hablen de ustedes, para que cuando murmuren de ustedes, a través de ustedes yo pueda ser glorificado. Dice, sin embargo, esto es lo que Dios espera de nosotros. Esta es la manera como Él nos ha dicho que vivamos. Jesús le recalcó a sus discípulos que debían de ser sal y luz en este mundo, dejando que sus buenas obras se vieran. Y Pedro lo reitera en esta enseñanza. ¿Es posible vivir esta vida? ¿Es posible vivir una vida que provoque a los no creyentes a glorificar a Dios cuando te vean? Sí es posible. El más claro ejemplo lo tenemos en Jesús. A través de Jesús glorificaban a Dios. ¿Por qué? Porque Él era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que dependía totalmente de Dios. Era un hombre que hacía la voluntad de Dios. Dice, tienes que aislarte de las influencias seculares o de la gente que no es creyente. Tienes que dejar de juntarte con personas que no edifican nada en tu vida. Les puedes hablar, claro, para ellos es la palabra de Dios, para que puedan venir a los pies de Jesús. Pero cuando ellos no quieren nada con Dios, tú tienes que aislarte de toda esa clase de gente que no edifica nada en tu vida, que no quiere nada con Dios. Así que vive una vida balanceada. No evites al mundo, pero no sucumbas a él. Vive para su gloria en donde quiera que estés. Recuerda que eres de la realeza del reino de Dios y como tal tienes que conducirte como un hijo de Dios, como un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Espero que este consejo de la palabra de Dios haya sido de bendición para tu vida. Y si quieres seguir escuchando más devocionales y predicaciones, suscríbete a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.